El término feudalismo hace referencia a los cambios que se produjeron en Europa entre finales del siglo VIII y el siglo XIV. Uno de los aspectos centrales de estos cambios fue la concesión de tierras denominadas feudo, en torno al cual giraban las relaciones sociales y económicas de este periodo. El término feudal, al menos en su forma europea, en un principio se usaba en un sentido muy estricto para referirse a un cierto tipo de propiedad, es decir, el feudo, que denotaba la importancia de la tenencia de la tierra y los derechos y privilegios asociados a ella. Sin embargo, en el siglo XVIII el término adquirió una connotación más amplia y se empezó a utilizar para referirse a un cierto tipo de formación social que surgió a principios del siglo X como resultado de la fusión de elementos románicos y germánicos. Durante mucho tiempo, varios estudiosos consideraron y entendieron el feudalismo como una formación social dominante y peculiar de las sociedades de Europa occidental durante la Edad Media. La sociedad feudal tenía una estructura jerárquica en la que los individuos tenían sus posiciones designadas. El rey estaba en la cima de esta estructura, quien otorgaba feudos o propiedades a una serie de señores. A su vez, estos señores podían distribuir feudos dentro de su propiedad a una serie de vasallos que tenían sus deberes y obligaciones específicos. Los caballeros estaban en la parte inferior de esta jerarquía y realizaban tareas militares. Y por debajo de ellos estaba la servidumbre. Todo el sistema funcionaba sobre los fuertes lazos de lealtad y fidelidad personal. El complejo legal de los actos por los cuales un hombre libre se colocaba a sí mismo en la protección de otro se conocía como encomienda. Esto implicaba una serie de obligaciones vinculantes para ambas partes. La persona que se encomienda era llamada vasallo y asumía la obligación de servir y respetar a su superior, a quien llamaba su señor, con la reserva de que este servicio y respeto fuera compatible con el mantenimiento de su condición de hombre libre. El señor, por su parte, se obligaba a asumir la tarea de proporcionar manutención y protección al vasallo. El vasallaje se fundaba en el homenaje, ceremonia que creaba una relación personal entre el jefe y el guerrero y que tenía como característica la fidelidad y obediencia, pero que, al ser vitalicia, podía verse afectada por la desaparición de uno de los integrantes de la relación. Durante el período merovingio, el homenaje lo realizaban todas las clases sociales, pero que bajo los reyes carolingios se limitó a los miembros de la clase aristocrática. El acto de homenaje comprendía dos elementos. El imixito manuum, el rito en el que el vasallo, generalmente arrodillado, con la cabeza descubierta y desarmado, colocaba sus manos entrelazadas entre las manos de su señor, quien cerraba la suya sobre ellas, y el bolo o declaración de intención, mediante el cual se expresaba verbalmente la puesta de la persona del vasallo a disposición del señor y la aceptación por parte de esta rendición. Durante el enfeudamiento, que generalmente seguía al acto de homenaje y al juramento de fidelidad, se solía realizar un acto de investidura que simbolizaba la transferencia del derecho de propiedad y la asunción por parte del vasallo de las obligaciones de administrar el feudo que recibía en esta ocasión. El aspecto positivo del deber del vasallo era prestar ciertos servicios al señor, generalmente clasificados como ayuda o auxilium y consejo o consilium. El servicio militar era el elemento esencial de la categoría de ayuda. Además de su aspecto puramente militar, la obligación de auxilium abarcaba las funciones de administración del feudo o de la casa del señor, la transmisión de mensajes, la provisión de escoltas y la prestación de ayuda financiera al señor en caso de necesidad. Un feudo normalmente consistía en una propiedad territorial que podía variar mucho en tamaño. El feudo podía estar formada por tierras en varios pueblos, o porciones de tierra en varios pueblos, o porciones de tierra en un solo pueblo. Así, había señores que controlaban cientos de pueblos, poblados por campesinos y trabajados por ellos, mientras que otros tenían solo una docena de familias trabajando en sus tierras. La propiedad señorial era autosuficiente en muchos aspectos, en lo que se refería a las necesidades diarias. El grano, los herreros, los carpinteros, los albañiles, las tareas domésticas se atendían dentro de la propiedad. Las mujeres y los niños también trabajaban, en la casa y en las prensas de vino, y en el hilado y el tejido. Los objetos de lujo utilizados por los señores, así como la sal y algunos objetos de metal, llegaban del exterior a través del comercio. Los bosques de su zona proporcionaban terrenos para la caza y los prados servían para el pastoreo. El señorío también albergaba el castillo y el séquito familiar del señor. El señor feudal dividía su propiedad señorial en dos: la heredad, que albergaba su castillo y su séquito.
y la tierra que entregaba a los campesinos para que la cultivaran y la utilizaran para su sustento, a cambio de lo cual la familia campesina trabajaba en su heredad sin ningún pago adicional. El campesino estaba ligado a la tierra, mientras que el señor tenía asegurado un suministro regular de trabajo en las condiciones que él eligiera. El campesino no tenía derecho a comprar y vender la tierra o las mercancías, ni libertad de movimiento, ni herencia de la tierra, ni siquiera libertad para tomar decisiones independientes en materia de matrimonio, familia y residencia. La mayoría de los campesinos nacían, vivían y morían en el mismo feudo. En cierto modo, el feudo era su mundo y su trabajo y lucha en la finca constituían su experiencia vital. El proceso de feudalización de la economía y la sociedad europea se desarrolló de forma más completa en Francia y más tarde en Alemania, pero no así en partes de Italia, donde se conservaron con más fuerza las tradiciones de la antigüedad y el urbanismo, la base de las ciudades-estado. En España, el desarrollo feudal fue aún más restringido, ya que aquí los reyes pudieron retener cierto poder sobre los magnates, y en Escandinavia fue casi nulo. En Sicilia y en Inglaterra fue más riguroso, y en las áreas eslavas tuvo su propio patrón específico cuando se desarrolló. La segunda oleada de invasiones en el siglo IX, la de los sarracenos en la región mediterránea y la de los magiares en Europa central, marcó el comienzo de una nueva fase que permitió que más regiones se adaptaran al sistema de servidumbre y a una sociedad basada en vínculos de dependencia y de jerarquía. El surgimiento y la estabilización del sistema feudal y su forma y estructura fue, por tanto, un proceso prolongado en el que las antiguas y nuevas fuerzas de producción y las relaciones sociales lucharon por sobrevivir mediante la adaptación y la coerción. El feudalismo como forma de sistema político, económico y social no fue un sistema estático. Los historiadores identifican dos periodos o fases del feudalismo. Una primera fase, que transcurre desde el siglo VIII hasta mediados del siglo XI, se corresponde a la organización de un territorio rural bastante estable, donde el comercio era insignificante y poco común, las monedas eran raras y la clase asalariada casi no existía. Las aristocracias monopolizaban tanto los medios sociales de coerción como la regulación de la jurisdicción. La mayoría de los campesinos no eran libres ante la ley o dependían tanto de sus señores, y si eran libres, su libertad era una mera formalidad. En esta fase, la economía agraria producía muy poco excedente más allá de lo necesario para sostener el poder y la posición de la aristocracia terrateniente. La producción para el mercado era baja, las rentas tendían a ser en trabajo o en especie. Había poco dinero en circulación y había poca demanda efectiva de los productos de lujo del comercio internacional, ya que los ingresos de la clase alta se recibían en especie, productos agrícolas, en lugar de en efectivo. En consecuencia, la vida en Europa occidental era predominantemente rural y localizada. La segunda fase, desde mediados del siglo XI hasta principios del siglo XIV, fue el resultado del crecimiento sustancial de la población, grandes desmontes, considerable progreso técnico, resurgimiento del comercio, difusión de una economía monetaria y creciente superioridad social del comerciante sobre el productor. Durante este periodo, la evolución de la sociedad y la economía comenzó a moverse en direcciones opuestas. La primera tendió a afinar la estructura de clases en grupos cerrados, mientras que la segunda finalmente condujo a la liberación de la servidumbre y a la relajación de las restricciones al comercio, cuando el aumento en el excedente agrícola facilitó una mayor participación en la red de una economía monetaria, una creciente diferenciación entre las condiciones urbanas y rurales y diversas formas de agitación social general. El paso de la primera a la segunda era feudal fue un proceso notablemente lento y prolongado, y no se llevó a cabo de manera uniforme ni simultánea en toda Europa occidental. Estos cambios llevarían a la decadencia del sistema feudal en Europa.